Hola amigos, ¿cómo están? Os saluda el Blue Coleccionista. Vamos a platicar de esta venta que hubo ayer en Mattel Creations, que fue una venta más que nada destinada a darle una oportunidad más a aquellos que se perdieron a algunos exclusivos que salieron hace ya unos meses en la misma tienda. Bueno, pues darles la oportunidad de que pudieran comprarlos, ¿no? No fue un restock, porque hay gente que lo manejó como un restock, hay youtubers que lo manejaron como un restock, no fue un restock. Ojo, es una cosa que sí no fue. Entonces no se confundan, no fue un restock. Supuestamente se encontraron piezas en su bodega y las pusieron a la venta. Entonces desde un principio dijeron que todo esto era súper limitado. Vamos a empezar por el inicio. Hace unos días enviaron este correo en el que indicaban que habían encontrado unas piezas en su bodega y que bueno, iban a salir todas en Mattel Creations. Primeros problemas que tengo con todo esto. El primer problema fue con el correo. El correo no le llegó a todo el mundo. Hay muchísima gente que tiene membresía y no le llegó el correo. ¿Por qué razón? ¿Quién sabe? Hay casos en los que les llegó spam, definitivamente sí los hay, pero hay mucha gente que jura y perjura que no recibieron el correo. Si ustedes revisan el foro de Mattel Creations donde se habla del tema, hay muchísima gente pidiendo, preguntando dónde está mi correo porque yo no lo recibí. Ese fue el primer problema. Mi segundo problema con esto es, nos encontramos producto en la bodega, porque así lo manejaron ellos. Es decir, como que limpiaron, no sé quién, no sé cuándo, no sé quiénes, cómo, de qué forma, y de pronto se encontró, mira, aquí tenemos unos Tubats, aquí tenemos unos Cyclones, hay por ahí unos Rocons, y así. Eran 5 cosas que salieron de moto. Y yo me pongo a pensar, bueno, ¿qué desorden es este? ¿O cuál es la historia real detrás de todo esto? Porque no encuentro correcto. Yo no lo diría, al menos. O sea, si yo estuviera bajo control de ese almacén, yo no diría eso porque estoy evidenciando que tengo un problema serio de organización. O sea, ¿cómo es posible que encuentres 5 piezas ahí tiradas en tu almacén? O sea, me refiero a 5 piezas distintas, ¿ok? Cada una tenía cantidades distintas. ¿Cómo es posible que pase eso? O sea, no hay orden ahí, ¿o qué razón? O sea, yo entendería que sea una, dos a lo mejor. Digo, yo estoy siendo excesivamente amistoso con las presunciones, pero por favor, te encuentras 5. Y aparte que son figuras que se vendieron de bien a bastante bien, ¿cómo es posible que te encuentres con stock tirado en tu almacén? Se me hace inverosímil y se me hace, la verdad, hasta ridículo. Yo no sé si es, como alguien mencionó en un grupo, es producto que está regresando de alguna convención o algo por el estilo, producto que regresaron o algo por el estilo, no lo sé. Afortunadamente no pasó el peor caso, que era que saliera producto que fue extremadamente bien vendido o que la gente solicitó mucho, que no vayan a haber sacado, por ejemplo, un Gundar o un Koldar, por ejemplo, que se vendieron muy rápido. Dije, porque eso sí va a generar muchísimas quejas. Pero bueno, salieron 5 productos que fueron Rocon, que fueron Tubat, Cyclone, Dimoman. Me falta uno más, no me acuerdo. Ahorita vamos a ver. Y bueno, y pues a las 9:30 de la mañana, hora de México, mandaron el correo con el link. Ya podías ver qué es lo que iba a ver, valga la redundancia. Y pues te mandaba esta página a donde te ibas ya y aparecían las cosas en otro orden, un orden distinto. Y Extender, ese fue el otro que había. Entonces, habían de Momán, estos 3 de acá y este de acá. Entonces, es lo que había en esa página y unas cosas más de ahí de carritos y todo. Porque el primer día, ayer, lo hicieron solamente exclusivo para miembros de Club Grayskull. Que este es el tema de fondo, en realidad, del video. De algo que lo he expuesto muchas veces. ¿Cuál es la utilidad de tener la membresía? Digo, si quieren pensar que fue darnos acceso, darnos esta prima nocta, por decirlo de alguna manera, a comprar las figuras primero que todos, pues eso para mí no es ningún privilegio, ¿no? Porque para empezar, estas figuras debieron haber estado a la venta antes, no ahorita. Ahorita, obviamente, fue una matazón. Digo, los que entendimos esta venta como lo que me encontré unas cuantas piezas y están súper contadas. Ahorita voy para allá, ahorita voy a hablar de ese tema. Pero entendimos que esto iba a ser una matazón, o sea, es ten tu cuchillo, ten tu red y vayan al foso y peleen entre los dos y a ver quién puede, junto con todos los demás, y mátense a ver quién queda vivo y se queda con la pieza. Iba a ser así, o sea, iba a ser una matazón. Yo, como muchos otros, fui por un Tubat, lo intenté, lo logré meter a mi carro, procesé y en la fila de espera
se acabó. Muchísima gente que conozco le pasó lo mismo. Y después se fue agotando todo lo demás. Primero se agotó el tubat y luego se fue agotando todo lo demás. Y al paso de unas horas ya no había nada. Y la continuación de la venta era hoy. Iba a salir otra vez la venta a las 10 de la mañana. Para lo que quedara, supuestamente salía para todas las personas, pero no quedó nada. Todo se gastó el día de ayer. Lo cual me lleva a un tema también, el tema de las piezas que eran ultra limitadas, supuestamente. Cuando entro a ver el producto, me encuentro que dice esto: límite de tres piezas por cliente. Y digo, no puede ser. O sea, no puede ser. Hay que ser muy estúpido. Hay que ser, de verdad, un tipo especial de estúpido para hacer esto. Es un problema que han tenido con todas las ventas que han habido desde que salió la membresía. Sale un producto que es para miembros, lo limitan a uno. Lo hicieron 2 veces, una por error, una sí lo hicieron adrede. Ahorita sale este producto ultra limitado que se encontraron en sus bodegas misteriosamente y le ponen 3 por cliente. Obviamente que esto, pues obviamente ahí se acabaron los chances de muchísimas personas de comprar una pieza de estas. Y quiero ser claro, a mí no me molesta. Digo, en un día la voy a tener, algún día la voy a comprar. De todas las figuras de cartón, sinceramente, esta es la que menos, por eso no la tengo, porque es la que menos me preocupa. Incluso en esta venta, cuando la quise comprar, dudé por espacio de 30 segundos, 40 segundos, dije, la compro, no la compro. La verdad que me duele pagar supuesta figura porque no me gusta tanto, no me gustó lo que hicieron. Entonces, a mí, aparte de estas cosas, a mí no me molestan, pero sí es de risa ver cómo manejan, y molesta, eso sí molesta, ver cómo manejan las cosas, porque repito, el chance lo pudieron haber tenido, pues técnicamente un 60% de personas más si hubieran limitado esto a 1 por persona. Hubieran podido tener más esta figura. Yo sé que aún así hay gente que va a hacer sus triquiñuelas, que van a tener 2, 3 comprando y lo compran cada quien por su lado, pero lo limitaron mucho así, ¿no? Recortaron mucho el que muchas personas pudieran tenerlo. Y no sé por qué no piensan en esto. No lo puedo entender. Y eso a su vez me lleva a otro razonamiento que les voy a decir más adelante. Esto a su vez me hace pensar en otra cosa. Número 1, tubat se acabó. No sé, creo que ni un minuto duró tubat. No duró nada. O sea, en el momento que pasó, de que apareció, lo metí al carrito, empecé a hacer el proceso de pago y lo hice todo muy rápido y me mandó a la lista, a la cola. 3 captchas otra vez, 3, 4 captchas me pasaron. No sé por qué razón. Es para hacer un captcha inteligente, es bastante estúpido, por cierto. Y llegué a la cola y ya me dijo que ya estaba agotado. Si se están vendiendo tanto, ¿por qué no hacen más? O sea, es una cosa que tampoco nunca he entendido. Todas las piezas que hubieron ayer se agotaron. Si eso no es una idea de que se venden, pues yo no sé qué lo sea, la verdad. En particular, esta tubat, que es una edición especial, una edición exclusiva, y se ha vendido como pan caliente. Se sigue vendiendo como pan caliente cuando siguen apareciendo. Entonces, ¿por qué razón no adoptar el modelo de Made to Order, que funcionó también en el pasado? Funcionó muy bien con Gundam, funcionó muy bien con Grizzlord. ¿Por qué no hacen un modelo Made to Order? Yo sé que aún así va a quedar gente descontenta porque va a llegar, si lo hacen una semana, va a haber el que llega al 8º día, ¡Chuy, no alcancé, maldito Mattel! Yo lo sé. Pero, cuando menos, así le das una oportunidad a un gran número de personas de que puedan entrar en la compra de esto. Y haces un pedido, pues en ese momento no estás pagando nada, no estás invirtiendo nada. Dar un pedido bastante amplio, 2 semanas, por ejemplo, para vender el producto. Ok, listo, entran todos los que quieran, ya está pagado, porque esto se paga de golpe. Esto no es que cuando te vaya, mande a hacer, ahí lo pagas. No, se paga de golpe. Entonces ya hiciste la venta y tienes dinero y puedes ya pagar tu producción. Ya haces todo lo que vas a vender y se acabó. Y quizás te haces unas, no sé, un excedente de un 10%, 20%, por si alguien llega después y se acabó. Pero no lo hacen. ¿Por qué razón? No lo sé. Podrían hacerlo, podrían vender más, pero nada más no lo hacen. Y lo cual nos lleva a pensar, obviamente, en lo mismo de toda la vida. ¿Cuál es el beneficio de la membresía? O sea, ¿cuál es? Porque en realidad hasta ahorita no me ha aparecido. Digo, si quieren ver ustedes como un beneficio el hecho de que nos dieron la primera oportunidad a los miembros, bueno, pues adelante, ¿no? Pero la realidad de las cosas es que no ha habido un beneficio sólido, tangible de la membresía. No. Lo dije antes y lo sigo diciendo. Fue el pretexto para agarrar $10 más de cada quien. No hay más. Y lo hacen en cada línea que tienen. Lo hacen en Hot Wheels, lo hacen en Barbie también creo, lo hacen en estas cabezonas que están feas, ¿cómo se llaman? Las de Monster High, algo así, parece que se llaman. Yo no colecciono muñecas. Digo feas, perdón, a mí me parecen feas. No, si a ustedes les gustan, adelante.
Lo hacen en todos. Entonces, si tienes 5 líneas y cada una le pides $10 de membresía, pues le sacaste $50 a cada persona. Y a ti no te cuesta en ningún momento nada porque le sigues vendiendo lo mismo a todas las personas al mismo precio, sin ningún tipo de valor agregado. Entonces, $50 gratuitos, o 30, o 20, o 10, lo que sea que le saques, dependiendo del fan que sea. Y digo, obviamente, para ellos el caso ideal sería el fan que le entra a todo, ¿no? El fan que compra todas sus líneas, pues le sacas el N número de membresías pueden comprar y pues le vas a sacar esa cantidad de dinero. De $10 cada una, es una lana. Repito, se fueron todas las figuras y todas tenían, creo que, el límite de 3. Sí, todas tenían límite de 3. La verdad, eso es de pena ajena, ¿no? Es de pena ajena que hagan eso y lo cual me lleva a una racionalización todavía, digo, que todo el mundo la sabemos. Y es que a Mattel no le importa el coleccionista. Y creo que es un problema esto serio. Yo creo que toda empresa que tenga cierto honor en llevar a cabo su negocio, tiene que tener en cuenta que hay cosas que no se pueden separar. Es como que tú quieras vender tortas y no te importe que esté mal la carne, o que no sepa bien. No puedes hacer eso. Tienes que asegurarte que la carne que vendes está sabrosa y la puedes vender en las tortas, porque si de lo contrario, pues no te va a ir bien. Entonces, yo creo que va junto con pegado de que las empresas que venden coleccionables, que venden juguetes, llámenle como se les pegue la gana, tendrían que estar un poquito más cercanas al coleccionista, un poquito más cercanas a lo que el coleccionista busca, quiere y desea. Aquí me queda claro que nada más quieren vender. Digo, nunca lo he tenido en duda. Yo siempre he sostenido que las empresas no son nuestras amigas, ni no recuerdo ahorita una empresa que yo diga, ching, esta empresa sí valora a sus clientes. O sea, no la hay. Y es una desconexión que hay que me parece terrible. A nadie, a muy pocas, no, a nadie, ahorita no recuerdo alguna. Si ustedes tienen alguna por ahí, me comentan, pero no recuerdo a una sola empresa que tenga a una muestra de que valora a sus clientes y que valora más allá de la venta, el hecho de que digan, ok, te voy a vender algo bueno, voy a procurar que lo puedas comprar, voy a procurar que la gran mayoría lo pueda tener. No he visto que eso pase. Y no ahorita, que las cosas están amoladas, ¿no? Váyanse para atrás tanto como ustedes quieran. No hay. No, es muy complicado. No lo hacen y muy pocas empresas van por eso. Muy pocas empresas por eso tienen ese nivel de excelencia. Por ejemplo, y ojo, voy a poner un ejemplo de una empresa que la que yo no consumo, una empresa que no me gusta, pero que hay que aplaudir cómo maneja sus cosas. Esa empresa es Apple, por ejemplo. Es una empresa que sí vende sus cosas caras, pero su servicio es muy bueno y procura que lo que tengas te sientas satisfecho con ello. Y siempre tus productos los puedes comprar, están en todos lados, se pueden adquirir. Repito, no estoy hablando del precio, cuestan un ojo de la cara, yo lo sé. Pero el servicio que dan es muy bueno. Y han dado un paso y 2 y 20 y 200 pasos extra para lograr todo eso. Se la pasan refinando procesos, productos, hasta que ya no pueden refinarlo más y salen sus productos a la venta. Y el servicio igual lo han hecho. Lo refinan hasta llegar a algo que funciona para la gran mayoría de todos. Y todos sus usuarios de Apple están felices. Entonces, no solamente es vender el aparato o el vender una cosa y olvidarte de lo demás. No puede. Si quieren tener un verdadero éxito, deberían estar más conscientes de lo que el fan quiere. Y cada venta que sale de Mattel últimamente de este tipo, pues nada más se genera frustración, desgraciadamente, ¿no? Ya esta cola de la línea, porque estamos en la cola de la línea, ya voy a sacar un video ahí de que viene 2000X, perdón, 200X, para el año que viene, para 2026. ¿Quién sabe si llegamos a eso, la verdad? Así como están las cosas, quién sabe si lleguemos, porque pues no está pintando bien, ¿no? La gente, cada vez leo más comentarios de fans de moto que se están bajando del carro, que están una de dos, o ya estoy harto de moto y no voy a comprarles más, o Mattel, para el caso, o me voy a quedar con lo que tengo y hasta aquí llegué, porque ya no quiero más, ya está bien, ya no puedo seguir con esto de que igual lo he sostenido muchas veces, esto es un hobby. Los hobbies por definición, tienen que ser divertidos, por su naturaleza, deben ser divertidos. El momento que un hobby te causa estrés, te causa dolor, te causa corajes, te causa rabia, te causa que estés mentando madres, te causa todo eso, o cualquiera de esas cosas, algo anda mal. No estás a lo mejor en el hobby correcto, o algo en ese aspecto muy específico o sección muy específica del hobby no es para ti, o no debes estar allá, porque algo te está causando
esas malas emociones. Y hablo de cosas controladas, porque también, repito, hay gente que vio esto como algo que no es, como un restock. No fue un restock, jamás fue un restock. Y ahí sí no procede. Pero bueno, el punto es, cuando esto no es divertido, pues es un momento de tomar una decisión, un momento de decir, ok, ¿sabes qué? Pues no, esto no me gusta. No me gusta lo que estoy sintiendo, no me gusta por lo que estoy pasando, no debería estar pasando por esto. Y es cuando hay que tomar una decisión y ya cada quien sabrá qué decisión toma. Y aquí, pues ya cada quien, no puedo meterme yo en eso, ¿no? Cada quien tomará su decisión y será la que más le convenga. Yo, por lo tanto, lo sopeso bastante bien porque no, repito, no es algo que me arruine la vida. Cuando no he podido obtener algunas piezas, pues no se puede y ya. O sea, lo vuelvo a decir, yo no pude comprar Eternia, porque en el momento que sale Eternia, no es un momento apto para mí, es un momento que es en el que estoy viendo otras cosas, es un momento del año en el que no puedo ver nada de esto. Tengo que ver otras cosas que me requieren mucho mi atención, mucho de mi presupuesto se va para allá y no puedo hacer de otra manera. Y me tocó así, dije yo, pues salió mal momento para mí. Dije yo no puedo y se acabó, y ya, y no puedo ya. Algún día me voy a hacer de ella. Espero que este año el que viene, a lo mejor, con mi situación económica mejore un poco más, pues me haré de una. Y si no me hago de una, no pasa nada. La verdad, no pasa nada. Pues bueno, amigos, nada más quería comentar con ustedes pues todo esto que pasó. El hacer un recuento de lo que vi yo en esta venta, de una serie de cosas y malas prácticas que regresan una y otra vez Mattel a ellas. Desgraciadamente no hay mucho que podamos hacer. Pues más que votar con nuestro dinero, más que votar con nuestra cartera. En realidad no queda más. Digo, está bueno quejarse, decir las cosas, pero igual es mejor votar con lo que ellos, a lo que ellos reaccionan, ¿no? Que es no comprar los productos. Llega un momento, y está pasando, llega un momento que ya muchos ya se están frustrando, porque no ha sido fácil conseguir nada de esto. En algún momento todos todos hemos padecido con alguna cosa de Masters of the Universe, porque, repito, lo que a veces aquí en México hay, a veces no hay en otros lados, viceversa. Hay cosas que no llegan por acá a veces, y así por el estilo. Por ejemplo, en México la Vintage Collection no hay, te lo traen revendedores, lo traen más caro. Algunos a buen precio, algunos no tanto, pero no hay la Vintage Collection, no hay en México en ningún lado. No hay la Sketchbook Collection, tampoco hay. O sea, no llegó a tiendas ni nada, no está en internet, al menos aquí en México. Te lo venden en reventa. Y así por el estilo hay varias cosas que salieron y no llegan por acá. Entonces, a todos nos ha tocado de una u otra manera. Yo sé que hay cosas más complicadas, me queda claro, hay gente que no puede comprar y no estoy minimizando la situación, le estoy diciendo nada más que está tan mal este rollo de la distribución que a todos nos ha tocado en algún momento y nos sigue tocando. Repito, yo ya estoy cazando algunos de la Vintage Collection a ver cuándo cae uno, porque no hay por acá. Y la reventa, los que han llegado por aquí, en su momento no he podido, o por X o por Y, no se concretó y no lo he logrado. Entonces, a todos nos ha llovido en nuestra milpa, desgraciadamente nos ha llovido con este rollo y parece que pues no para la cosa. Y esta fue otra venta que solamente muy poquitos la pudieron aprovechar. Yo en grupos en donde estoy, para que se den una idea, el Tubat, mi estimación es que la gente del grupo, no sé, de un 100% que lo intentaron, creo que lograron un 10%, si acaso, creo yo. O sea, y ahí me voy dando una idea, ¿no? De cómo estuvo la cosa, que sí estuvo en realidad excesivamente limitado. Y ya, pues ya hablamos del límite de 3 por cliente, en fin, todo ese tipo de cosas que Mattel continúa haciendo mal, ¿no? Esperemos que algún día escuchen, porque pues no le queda mucho a esto, y ya lo hemos dicho también muchas veces. Si esto falla con nosotros, pues hasta aquí llegó, no va a avanzar más. Dudo mucho que haya un 50 aniversario, un 60 aniversario, habrá algo por ahí, alguna cosilla así muy de nicho, pero ya no va a volver a ver una línea completa como esta, como salió en Origins, no va a volver a ver una línea con tantas cosas, mejor dicho, como Origins, como Masterverse, como Cartoon que está saliendo ahorita, que vamos a ver hasta dónde va a llegar antes de que empiecen a chaquetear, como decimos en México, empiecen a fallar. Vamos a ver. En fin, todavía le queda un poco de tela de dónde cortar a esto, pero esperemos que Mattel escuche algún día, pronto, porque todavía falta mucho producto por salir, supuestamente. Esperemos que mejoren las cosas, no escuchen todas estas quejas, que muchas de ellas tienen razón, muchas de ellas tienen fundamento. Esperemos que lo escuchen y pues cambien sus maneras. Bueno, amigos, yo me despido.
no sin antes pedirles por favor su cooperación. Suscríbanse al canal, no sean gandallas. Piquen el video, denle like. Si les gustó el video, toquen la campanita para recibir notificaciones de videos nuevos. Y como siempre, comenten y compartan, por favor. Bueno, yo soy el Ruco y me despido agradeciendo su tiempo y les espero verlos pronto con más videos. Hasta luego y gracias.